Amigos, desde Madrid al lado del Palacio de la Moncloa, Poscapitalismo 7 jaques. Aquí tenéis un cuadro del que vamos a hablar hoy, que lo hemos titulado La gran estafa de las inútiles élites españolas. Os lo dejo unos segundos y lo vamos a comentar. Vamos a ver. Estábamos diciendo que os he puesto un cuadro que se titula La gran estafa de las inútiles élites españolas. Hay varios aspectos a considerar cuando hablamos de esto. 1. España va pésimamente y, sin embargo, nuestro gobierno y nuestras empresas dicen que las cosas van bien y que todavía irán mejor a lo largo de 2017. La realidad es que el desempleo en España es muy alto, los salarios muy bajos para poder pagar incluso la sanidad y la educación que reciben los ciudadanos españoles. Tenemos unos ministros tan analfabetos, por llamarles de alguna manera, tan ineptos, tan mentirosos, tan sinvergüenzas, que pueden llegar a decir algo tan bárbaro como que van a financiar las pensiones emitiendo deuda. Sorprendente que se pueda decir eso desde un ministerio, pero se dice porque ministros como Montoro en el mundo de la Hacienda, yo creo que no ha habido nunca, jamás, y mira que ha habido gente pésima en los ministerios de Hacienda españoles. Hay un problema que estos días, o mejor dicho, hoy supongo que se tocará en las conferencias de las presidentes de comunidades autónomas, que es que en España no hay suficientes ingresos para poder pagar las comunidades autónomas. Hablando en plata, se habla de cambiar el modelo de financiación de las comunidades autónomas. ¿Cambiar el modelo para qué? En realidad, a lo largo de los años se han cambiado ya tropecientas veces, hasta el punto de que prácticamente hoy el impuesto sobre la renta se transfiere casi completamente a las autonomías y el IVA hace exactamente lo mismo. Quiero decir, los impuestos más importantes, entre los impuestos directos y los impuestos indirectos, los dos más importantes, ya prácticamente se han traspasado a las autonomías. Luego ya no queda nada por traspasar. Parece que sería el momento de decir el estado de las autonomías es inviable. El estado de las autonomías sigue todavía funcionando porque el señor Draghi nos compra la deuda española. Pero eso tiene su fin, especialmente cuando las cifras empezarán a ser serias una vez que las transferencias de los impuestos más importantes ya no dan más de sí. En España no puede haber un Estado inviable si queremos que España tenga un mínimo peso en el mundo. Por lo tanto, ir tomando nota todos los que simpatizáis con el poscapitalismo 7 jaques, con el movimiento 7 jaques. Hay que acabar con el estado de las autonomías y proceder a una reforma de la Constitución seria que simplemente contemple como autonomías en España como mucho 3, que podrían ser la propia España, Cataluña, el País Vasco y Navarra juntos. En el fondo podemos marear la perdiz todo lo que nos dé la gana. Pero si queremos entendernos y conseguir que estar juntos, de verdad, sin necesidad de acudir a la fuerza bruta para imponer una España unida, no nos queda más remedio que modificar la Constitución,
preguntarle a los ciudadanos si quieren una monarquía o una república, mal va la monarquía española con las amistades de los decapitadores de Arabia Saudita. Mal va, por descontado. Pero quieren jugar con los españoles, no quedará más remedio que plantearles si monarquía o república. Cuando se produzca una reforma de la Constitución, lo más importante, esta es la realidad, es la desaparición del Estado de las autonomías tal como lo conocemos en estos momentos. No ha servido para nada más que para llevar la corrupción hasta los últimos rincones de España. No ha servido para nada más que para soportar y aguantar partidos políticos corruptos, fundamentalmente Partido Popular y Partido Socialista, partidos que podríamos considerar completamente ilegales, pues que no han respetado absolutamente nada, ni siquiera la de tratar de que hubiera juego limpio en España. Entonces estamos hablando de lo siguiente hasta estos momentos. España, como Estado de las autonomías, es un Estado inviable. La economía española no funciona. No puede ocurrir que tengamos un paro tan elevado, un paro real tan elevado. No puede ocurrir que los contratos que se firman sean más o menos de 50 días de duración. No podemos funcionar en un país en que la productividad ha dejado de aumentar desde hace ya por lo menos 15 años. Y, lógicamente, no podemos continuar, como diría Wyoming, con esta panda de percebes que son lo que llamamos élites políticas, élites empresariales, élites sindicales, élites de todo tipo de mangoneo, que desde luego son incapaces de sacar España adelante. La realidad es que los problemas en España son muy graves, aunque también lo son en Europa en estos momentos. Y en el mundo, en ese mundo de la globalización que en Davos intentan mantener vivo, lo cual resulta bastante complejo cuando, para hablar de globalización, tienes que llevar nada más y nada menos como personaje más importante al presidente de China, a Xi Jinping. Un personaje interesante, por descontado, pero hombre, tanto como que el libre mercado, la propiedad privada, la intervención del Estado, la caída de las tasas arancelarias, que eso tenga que ir a Davos a defenderlo el presidente de China, Xi Jinping, nos dice que Davos es otro muerto, otro momio con el que ya es hora de que se vaya acabando. Aquí tenemos el cuadrito preparado que comenta un poquito sobre Davos. Estoy tratando de cambiar la forma de hacer el Periscope para que tengáis la oportunidad de leer estos cuadritos y ver lo que decimos en ellos. Aquí hemos titulado Davos no pinta absolutamente nada en el mundo en estos momentos y estamos diciendo con claridad meridiana que el modelo de globalización de Davos precisamente se va a la mierda, para siempre, repudiado entre otros por Trump y elogiado por todos aquellos que defendían Clinton, un personaje que dejaba que desear todo lo imaginable. En el cuadrico os pone también que Davos dé en estos momentos dos títulos, uno de Global Leader, que quiere decir líder global, joven líder global, y el otro Global Shaper, que viene a decir moldeadores de la opinión en el mundo. Dar títulos a jóvenes de este pelaje quiere decir que en Davos están completamente fuera de juego en estos momentos. Insisto en que no tiene mucho sentido en que el personaje más importante en la reunión de Davos sea precisamente Xi Jinping. Hay premios Nobel, hay gente que defiende el populismo, hay gente que ha escrito libros como La economía del precariado, pero en el fondo Davos es una enorme farsa, como farsa es también Bilderberg, que han perdido completamente su sentido en el mundo. Estos últimos tiempos os hemos dicho
que los últimos 30 años de la historia de la humanidad han supuesto a los que creían que Estados Unidos sería el imperio del siglo XXI una gran sorpresa, puesto que Estados Unidos no será el líder del siglo XXI. Pero ¿por qué no lo será? Entre otras cosas, porque en Estados Unidos han sido donde se ha funcionado, donde han intervenido los representantes más preclaros de lo que llamamos el neoliberalismo criminal financiero, que ha funcionado especialmente desde 1980 hasta 2007 y que culminó con una gran crisis financiera y una gran crisis del sistema monetario internacional que a fecha de hoy todavía no se ha resuelto. 10 años sin saber qué hacer supone algo tan serio como que los que controlaban el mundo, esa gente de la que se habla muchas veces y que se tiende a pensar que es una especie de conspiradores contra el resto de la humanidad, y que de hecho lo son, esa gente propietaria en torno a sus familias, propietaria de la propia Reserva Federal, del Banco Internacional de Pagos de Basilea y de todas las empresas que se pueda ocurrir importantes en el mundo petrolero, en el mundo de la salud, en el mundo del agua, en el mundo, digamos, de los servicios públicos, esa gente que fue propietaria prácticamente de casi todo en el mundo y de lo más importante, de una gran parte de los grandes bancos de inversión del mundo, que como sabéis, al igual que el resto de los bancos, gracias a su imaginación allá por 1913, estas familias Rothschild, Berenberg, Morgan, Rockefeller, etcétera, etcétera, todas estas familias crearon algo que indudablemente ha sido el mayor timo creado a lo largo de la historia de la humanidad, que es el que los bancos puedan crear dinero. Y precisamente los bancos controlados por ellos fundamentalmente, al menos por las magnitudes de dinero que emitieron. Por enésima vez vamos a hablar de esos 28 grandes bancos de inversión que furulan, que se mueven por Estados Unidos, Reino Unido, Europa y Asia, que en el fondo han sido claves para cargarse completamente el sistema monetario internacional e impedir que el mundo pudiera seguir creciendo como lo hacía hasta la fecha. Porque la realidad es que el mundo tiene serias dificultades para crecer en estos momentos por muchas razones. Una, porque la desigualdad es tan impresionante que el hecho de tener una población mundial ya de 7.200 millones, que es una aberración, sumar la desigualdad y un crecimiento de la población tan importante está provocando en estos momentos oleadas de problemas en el que la inmigración descontrolada es seguramente el problema más grave de todos. ¿No podemos seguir con la situación actual? Es indudable. Que los bancos de inversión y los bancos centrales están quebrados en estos momentos es un hecho incuestionable. Y por lo tanto, estamos en una situación en que las propias familias propietarias de esos grandes bancos de inversión y de la Reserva Federal, por ejemplo, y del Banco Internacional de Pago de Basilea, esas grandes familias las podemos dar también, aunque la gente no lo vea, como familias a todos los efectos quebradas, en cuanto a que lo que tenían hace 30 años prácticamente lo han perdido precisamente en todas aquellas entidades financieras que controlaban completamente desde prácticamente 1945. Aunque no olvidemos que es en 1913 cuando realmente son estas familias empiezan a desarrollar lo que os acabo de decir como el gran timo de la creación del dinero, pero además simplemente y clarísimamente en sus únicas
manos, que precisamente no son unas manos solidarias. Bien, hoy tenemos que hablar también de Trump y de Alemania. No nos queda más remedio, entre otras cosas, porque Trump ha visto mejor que nadie que la salida del Reino Unido de Europa es más importante de lo que parece, puesto que, como él dice, más pronto que tarde habrá nuevos países de Europa que deberán y que querrán salir para siempre de una Unión Monetaria Europea y una Unión Europea dirigidas por Alemania. La Alemania que que participó y tuvo un papel preponderante en la Segunda Guerra Mundial, la Alemania que no dudó en masacrar en las cámaras de gas a millones de personas que eran judíos, que eran gitanos, que eran españoles, que eran franceses, todos aquellos ciudadanos que les apetecía pasaban por las cámaras de gas una vez que habían desarrollado además o habían estado ocupados en trabajos forzados. Esa Alemania de la Segunda Guerra Mundial es la Alemania que detesta Trump. Es la Alemania que Trump dice que no puede estar dirigiendo los destinos de los pueblos europeos. Entre otras cosas, porque un país que ha sido capaz de tantas aberraciones no puede dirigir absolutamente nada. Estados Unidos considera a Alemania hoy día, y más en la época que viene, también ya en los últimos meses de Obama, Estados Unidos considera a Alemania hoy día un serio problema para Europa y para Estados Unidos. No puede mandar a Alemania en Europa porque considera que se aprovecha del resto de los países para tener una posición de fuerza frente a Estados Unidos. Ya el Fondo Monetario Internacional dio un toque de atención a primeros de 2016 diciendo que Alemania, aparte de sus destellos de potencia mundial, lo que tenía en realidad en su seno es el banco más sistémico de todo Occidente, es decir, el banco más peligroso, ya no solo para los intereses de Alemania y de Europa, sino para los intereses de todo el mundo, incluidos los accionistas que os he dicho de los 28 grandes bancos de inversión y los accionistas de la Reserva Federal y del Banco Internacional de Pago de Basilea. Estados Unidos entonces le ha metido un dedo a Alemania en el ojo y en el fondo lo que está haciendo en estos momentos es sugerir a todo el mundo que vaya saliendo de Europa. España, de la que hemos hablado hace un rato y en la que decíamos que es un país con unas élites inútiles y despreciables, España tiene una oportunidad de salir adelante precisamente resolviendo problemas tan simples como reducir el estado de las autonomías, lo cual se podría resolver claramente con una ley que permitiera que las autonomías decidieran por sí mismas si querían juntarse, y podríamos conseguir que de las 19 autonomías más ciudades autónomas que tenemos en este momento pasáramos a, como mucho, 7 autonomías, y yo me atrevería a decir que sería muchísimo mejor todavía contar con 3 autonomías exclusivamente y un país con una estructura, o mejor dicho, con un sistema político de repúblicas si los españoles lo consideraran conveniente. España solo puede salir adelante, España solo puede mejorar sus élites indudablemente saliendo de Europa, porque nuestras élites políticas y empresariales lo único que hacen es ponerse al servicio de Alemania y del Banco Central Europeo, que en el fondo es un banco que de independiente no tiene nada, sino que prácticamente funciona a las órdenes de Alemania, al igual que lo que llamamos Unión Bancaria Europea y al igual, por descontado, que todos los mecanismos que se han preparado e inventado en los últimos tiempos para defender los intereses de Alemania frente a los intereses de los ciudadanos europeos. Dijsselbloem, el presidente del Ecofin,
al que quiere tan poco de guindos, dijo en su día, cuando estaban trabajando en Chipre, jorobando al pueblo chipriota, que luego harían lo mismo con Grecia, decía que el experimento de Chipre de intervenir los bancos y retener los fondos de los ciudadanos chipriotas y no chipriotas que tenían dinero en los bancos de Chipre, ¿para qué? Decía el señor Joseph Blum, sencillamente para en su día poder recuperar los dineros prestados por la Alemania que entró en el euro y que aprovechó la transición del, como diríamos, del marco de la República Democrática al marco de la República Federal de Alemania y posteriormente ambos juntitos como marcos de la República Federal cambiado a euros. Alemania utilizó los billetes que no valían absolutamente nada para prestárselo a países como España, que recibieron 700.000 millones de euros en la época de Aznar y de el amigo Zapatero, provocando que toda la banca española estuviera quebrada, fuera insolvente y el Estado español indirectamente exactamente lo mismo. Bien, todo lo que se ha hecho en Europa en estos momentos, o en estos últimos años, va pensado para ver cómo en un momento determinado, a través de los bancos en los que los españoles tienen sus dineros, Alemania y otros países, pero sobre todo Alemania, recupera el dinero prestado a España y a su banca. Alemania, como dicen los americanos, tiene un problemón impresionante y no está en condiciones de poner condiciones, o sea, no está en condiciones de poder dirigir nuestras políticas y menos de expoliarnos a pelo, sencillamente porque se ha legislado en Europa pensando exclusivamente en los intereses alemanes. Hemos dicho que nuestras élites son un desastre absoluto. Es terrible en un país tener que reconocer que tenemos un presidente de gobierno que está en bocas de los imputados en los juzgados, que sencillamente una y otra vez dan a entender que el presidente del gobierno español cobró sobres procedentes de la corrupción y por lo tanto es el presidente corrupto de un gobierno que también tiene ministros que dejan muchísimo que desear. Es terrible en España que el libre mercado, que si para algo sirve es para que todos seamos iguales en el mercado a la hora de la contratación pública o a la hora de que se contrate personal, nos encontramos sobre todo en el mundo de la empresa que unos cuantos empresarios, como dice el amigo Bárcenas, que van al palco del Real Madrid, por el hecho de estar en el palco ya tienen acceso a contratación pública importante, por descontado el presidente del palco el que más. En realidad Bárcenas no ha engañado prácticamente a nadie cuando dice que todos estos empresarios eran tan generosos que iban a dar donaciones a la calle Génova, a su despacho, a través de los intermediarios de todo tipo y variedad, pero fundamentalmente Correa y el propio Bárcenas. No nos engaña cuando dice que esta gente lo hacía sin propósitos finalistas y sin pagar absolutamente nada. La realidad es que en España, si tuviéramos un fiscal general como lo tienen en Corea, tendríamos en este momento a todos los responsables de las mayores empresas españolas, prácticamente el IBEX y prácticamente el mercado continuo, todos estarían investigados por el fiscal general del Estado si tuviéramos un fiscal general como el que tiene Corea, que en estos momentos ha dado una orden de búsqueda y captura contra el responsable máximo de Samsung por haber pagado comisiones a la presidenta de Corea. No es nada extraño para los españoles y es hora de que la justicia empiece a funcionar. Creemos que algo avanzamos si 5 banquerillos de mierda de Galicia han terminado en prisión esta mañana. Pero no nos basta con que metan en prisión a 5 banquerillos. Queremos que se meta en prisión a los grandes bancos que han usado y abusado del gobierno español, que se ha prestado a ello para desahuciar a cientos de miles de familias, no menos de 600.000, haciendo pasar a los ciudadanos españoles verdaderos dramas y tragedias de todo tipo y variedad. No ha sido extraño ver cómo la gente se suicidaba
antes de perder sus casas. Ha sido normal. Y como no podemos consentir esto, tenemos que luchar contra los sistemas que precisamente lo favorecen. El capitalismo neoliberal criminal que decimos nosotros es la antítesis del poscapitalismo que estamos en estos momentos buscando. Es hora de que los responsables de los partidos políticos en España vayan pensando que sería muy digno que, puesto que en su vida han trabajado en nada que no fuera la política, y estoy hablando de partidos viejos y nuevos, presentaran su dimisión y plantearan al pueblo español clarísimamente que el sistema de representación a través de los partidos políticos no puede seguir funcionando, puesto que esta gente que compone nuestras élites políticas son un verdadero desastre, cuando no verdaderos corruptos que producen de alguna manera el expolio y el empobrecimiento de la sociedad española. Si los partidos políticos no nos pueden representar, hay que buscar cómo conseguimos tener una representación que se preocupe de los intereses de los españoles y que tome decisiones importantes, como sería en estos momentos plantearse seriamente la salida del euro y la salida de Europa, buscando acuerdos con otros países, como serían todos los países del norte de Europa, el Reino Unido y, por descontado, Estados Unidos de momento, China, Rusia y los países BRICS. Podemos tener otro tipo de representación en España que no sea la de los partidos políticos. Partidos políticos corruptos hay que ilegalizarlos y, cuando se modifique la Constitución, hay que buscar otro tipo de representación. Una economía basada en la información, por la tendencia que tiene a desarrollar otro tipo de políticas y a que sus fabricaciones de productos sean diferentes y a coste cuasi cero. Una economía basada en la información, estoy diciendo, nos permite pensar que podemos cambiar todas las cosas y romper con lo que representaba el capitalismo y el marxismo de los últimos 200 años. Si los partidos políticos no nos pueden representar, habrá que buscar cómo hacemos para que ese movimiento obrero que en su día se creía tan importante, esas clases medias que también se creían tan importantes y que prácticamente han desaparecido, debemos sustituir, como digo, al movimiento obrero por la población diversa y global en todos los aspectos de la sociedad. Tenemos que ser capaces de darnos cuenta que lo mejor que se ha hecho en España y en todo el mundo en los últimos tiempos es ver cómo movimientos, mareas, plataformas, asociaciones eran capaces de que se cambiaran cosas. No han culminado su función porque no tenían los objetivos claros. Nosotros sí que tenemos los objetivos claros. El poscapitalismo tecnológico, como os decimos siempre, el poscapitalismo científico, tiene como misión el conseguir un sistema global que afecte a todos los ámbitos. Me refiero al ámbito social, al ámbito demográfico, al ámbito económico, al ámbito cultural, al ámbito político, al ámbito religioso, a todo en general. La realidad es que hoy día seguramente estamos viviendo un periodo de los más malos que ha habido en los últimos 2000 años de la historia de Europa. Concretamente, seguramente solo en los 100 años que van de 1550 a 1650, como decía yo en uno de los libros que hemos preparado, que se titula Poscapitalismo científico en el infierno español. En uno de sus capítulos analiza esa época de 1550 a 1650, en la que vemos cómo todas las estructuras sociales, no solo de España, sino de toda Europa, todas las estructuras sociales, todas, y nos referimos tanto del ambiente cultural como el ambiente político, como el ambiente religioso, como el ambiente económico, todas esas estructuras se han venido abajo y la gente se encuentra completamente desamparada y sin saber qué es lo mejor para ella en estos momentos. Os decía
que nosotros creemos que el capitalismo ha tenido su tiempo, que el neoliberalismo también, que los mercados han dejado de funcionar porque están todos manipulados, y no hay que irse a China para ver los mercados manipulados. Todos los grandes mercados de Occidente, me refiero a mercados de acciones, mercados de deuda, mercados de materias primas, todos y cada uno de ellos están manipulados. Y no precisamente por mucha gente, sino por escasamente 14 grandes operadores que están a disposición de los bancos centrales del mundo, esos bancos centrales y esos grandes bancos de inversión que, como os he dicho ya muchísimas veces, en mi opinión están completamente quebrados y obligan a darle al mundo una solución para que la economía vuelva a funcionar en serio. Os decía que el poscapitalismo lo que pretende es cambiarlo todo, tener su influencia, acabar con las bandas criminales, con los bancos, con los partidos corruptos, con las redes de poder secretas, con los analistas y economistas comprados que sigan defendiendo el neoliberalismo, con los movimientos y los partidos políticos corruptos comprados. Contra todo eso es contra lo que hay que luchar para poder cambiar el mundo en estos momentos. Hoy, como resumen de lo que hemos dicho, no olvidéis, las élites, las inútiles élites españolas y europeas son una completa estafa. España debe ir pensando en hacer lo que ha hecho el Reino Unido y salir de Europa dejando el euro. España debe recuperar su soberanía y debe poner a sus élites políticas, empresariales, sindicales y demás en su sitio, para lo cual España tiene que hacer el gran esfuerzo de cambiar las reglas de conducta en las que los españoles se muevan. Un cambio de la Constitución parece imprescindible, especialmente dos temas. Lo que es conseguir que la justicia, el Poder Judicial sea un Poder Judicial constitucional independiente, conseguir que el fiscal general del Estado sea un fiscal que no dependa del Ministerio de Justicia y, por descontado, España necesita, para mejorar mucho, acabar con el estado de las autonomías. La conferencia de presidentes de Rajoy es la conferencia de la farsa, la conferencia de la estafa, la conferencia del engaño a los españoles. Desde Madrid, al lado del Palacio de la Moncloa, poscapitalismo 7 jaques. Saludos a todos, amigos.